En el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos una batalla espiritual, ¿cierto? Es contra esos dioses falsos, ¿cierto? Contra todo tipo de dios falso, porque solo hay un Dios verdadero. Por eso la palabra del Señor dice que solo adoraremos al Señor y que no tendrás dioses ajenos delante de Él, porque solo hay un Dios verdadero, ¿cierto? Y la batalla entonces se torna contra esos dioses falsos. Recordamos que Dios destruyó los dioses falsos de Egipto y les dio libertad a sus siervos, a sus hijos, al pueblo de Israel. Y siempre, siempre la batalla ha sido entonces contra esos dioses. Y es cultural, ¿por qué? Porque es contra el culto a esos demonios. Pero es algo espiritual, ¿cierto? Cuando hablan de las culturas ancestrales, están hablando de las costumbres paganas que los inspiraban esos dioses, ya lo he dicho por tercera vez. Pero esos dioses también generan costumbres, formas de pensar, hábitos, comportamientos, folclore, es decir, todo lo que es cultural vienen de ese culto. Las manifestaciones folclóricas, cómo la gente habla, cómo la gente vive, etc. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, que Dios nos ayude. Entonces es una batalla fuerte y la podemos lograr mediante el discipulado, vencer mediante el discipulado. Por eso el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces es importante entender que el método de Dios para la guerra, entre otros métodos, el principal es trabajar con personas que llegan a ser discípulos, ¿cierto? Primero personas, después familias y después naciones enteras que llegan a ser discípulos del Señor. Pero empieza con personas, ¿cierto? Personas que llegan a ser discípulos del Señor. Entonces, ¿cómo se cambia toda una cultura de una nación, una cultura paganizada? La clave es a través de discípulos. Es decir, a través del discipulado, pero uno a uno. ¿Qué quiere decir? Se empieza con la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Ustedes lo saben. La evangelización es proclamar que Jesucristo vino para salvarnos. Pero recuerda que la palabra de Dios dice que también es el evangelio del reino. ¿Qué quiere decir el evangelio del reino? Que el Señor vino a salvarnos, pero que Él también es rey. Y recuerde que dimos una ilustración que cuando había un cambio de rey, venía un heraldo y el heraldo tocaba un redoblante y el pueblo se reunía y entonces el heraldo decía: les tengo buenas noticias, hay un nuevo rey en la capital. El rey tirano fue vencido y ahora hay un rey bueno que quiere el bien para ustedes, que quiere bendecirlos y los manda a saludar, que quiere bendecirlos. Entonces, esto nos representa que Satanás fue derrotado en la cruz por el Señor Jesucristo. El rey tirano fue depuesto, el rey tirano fue destruido. La Biblia dice que el Señor lo exhibió públicamente, triunfando sobre él, sobre los principados y las potestades, venciéndolos en la cruz. Les tengo buenas noticias: Satanás ha sido derrotado y el Señor Jesucristo ha sido proclamado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, entonces el evangelio del reino es anunciar a la gente que el que los subyugaba, que el que los destruía, que el que los tenía en temor y en esclavitud ha sido vencido y que ahora reina el Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo es un Dios de amor, es un Rey bondadoso, y que nosotros al recibirlo a Él por la fe y vivir en obediencia a Él, tendremos una vida abundante y una salvación eterna. Entonces de eso se trata el evangelio del reino: proclamar en Cristo salvación, pero proclamar en Cristo también que Él es el Rey y que hay un reino que se llama el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el evangelismo va con el mensaje de salvación, pero también va con el mensaje de reconocer a Jesucristo como el Señor, es decir, como el dueño de nuestras vidas. Por eso viene también con el mensaje del arrepentimiento. Vino el Señor Jesucristo predicando
Y vino Juan el Bautista también predicando diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué quiere decir? El mensaje del evangelio del reino implica arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que el Dios bueno, que el Rey bondadoso nos perdona, nos ama, pero quiere que cambiemos nuestro estilo de vida pecaminoso. Es decir, que el malo deje de hacer el mal, que dejemos de hacer lo malo y que empecemos a hacer el bien. Ese es el arrepentimiento, dejar la conducta mala y empezar a hacer el bien. Eso es arrepentimiento. Dejar ese camino que lleva a la muerte y empezar a vivir en el camino que lleva a la vida. Por eso el mensaje del evangelio del reino implica arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el evangelio, el mensaje del evangelio sin el mensaje del arrepentimiento está inconcluso, porque o si no sería solo un Dios de ofertas, un Dios bombero, como dicen por ahí, es decir, el Dios que la gente busca solo en emergencias, ¿cierto? Como ha pasado muchas veces de personas que están en una emergencia de salud a punto de morirse, buscan a Dios. Dios los sana y se olvidan del Señor. Otros tienen un problema muy grande en el hogar, le piden al Señor que obre, Dios restaura el hogar y se olvidan del Señor. Están en una situación económica difícil, muy difícil, claman a Dios, Dios los restaura y cuando ya tienen dinero se olvidan de Dios porque siguen un evangelio de ofertas. Pero el evangelio, más que ofertas, es que sí, Dios nos salva, Dios nos perdona, Dios nos sana, Dios nos liberta, pero ante todo es el Señor de nuestras vidas, que debemos someternos a su señorío en todos los aspectos. Es el evangelio del reino. Cuando entonces se establece el evangelio del reino, entramos al discipulado. Es el otro paso. ¿Qué quiere decir? Que hay unos estatutos del reino, que es la palabra de Dios. Que hay una carta magna del reino, que es la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos una constitución celestial, una carta magna. La constitución del reino es la Biblia. Y entonces todos los ciudadanos de ese reino empezamos a acatar los mandamientos de Dios y empezamos a caminar en obediencia. Al caminar en obediencia a la palabra de Dios, entonces nos constituimos en discípulos. El discípulo es una persona que está creciendo en la obediencia a Dios. El discipulado se describe o se define con la palabra obediencia. Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos. La persona conoce la palabra de Dios porque debe estudiarla, debe conocerla, pero segundo, debe obedecerla. Entonces, un verdadero discípulo es una persona que está creciendo en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más obedientes a Dios y su palabra? Ese es un verdadero discípulo, no solo uno que quiere un evangelio que le solucione problemas, sino uno que reconoce al Rey Jesús y empieza a vivir en la obediencia, ¿cierto? Y al andar en obediencia está creciendo en conformidad a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que está cambiando su estilo de vida. Por eso la palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, pero es un presente continuo en ese pasaje, según el idioma griego. Las cosas viejas van pasando y he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que cada día que caminamos con el Señor superamos más pecados, más malos hábitos, cosas del pasado, las vamos superando hasta que nuestra vida es una vida plena en Dios. ¿Cuántos estamos superando día a día los errores y pecados del pasado? Por eso es muy importante entender que la palabra de Dios nos insta a que crezcamos en Dios. El discípulo es uno que crece en Dios todos los días. ¿Qué es crecer en Dios? Es conocer la palabra de Dios y empezarla a aplicar en cada aspecto, ¿cierto? En la forma de pensar. Por ejemplo, el campo de batalla es la mente. Una persona vive con depresión, dice: no valgo nada, mejor me suicido, pero resulta que es cristiano.
Entonces el cristiano dice, pero ¿cómo me voy a suicidar si yo soy un hijo de Dios? El Señor me ha dado esperanza, me ha dado fe. Entonces por la palabra de Dios lee que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vencer la depresión, ¿cierto? Lee otro versículo que dice, yo no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo. Entonces la persona toma esa palabra, la apropia en su corazón y supera la tristeza, la depresión, y de esa manera supera el deseo de suicidarse. No sé si me hago entender. Pero no solo estoy hablando solo de un ejemplo, pero en todos los aspectos de la vida, la persona que crece es la que conoce la palabra de Dios respecto a ese problema en particular, y llenándose de la palabra de Dios y a través de la fe y de la obediencia supera todos esos escollos, ¿cierto? Por ejemplo, en el hogar está rondando el demonio del divorcio. Entonces la mujer dice, este hombre no hay quien lo arregle, mejor me divorcio, dice la señora. Entonces lee la palabra de Dios que dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces esa mujer se agarra de esa promesa, la asimila en su corazón, empieza a confesarla, empieza a vivir en esa revelación de la palabra. Y lee otro versículo que dice que el esposo inconverso es santificado en la mujer creyente. Entonces dice, Señor, al yo ser creyente, mi esposo que no es creyente va a ser santificado. Se toma de esa promesa. Lee otra promesa que dice que para Dios todo es posible. Y entonces se va fortaleciendo en fe, o sea, renueva su mente con la palabra de Dios, cree la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios y supera cualquier problema que tenga. ¿Cuántos están de acuerdo? Esto funciona en todos los aspectos, en la parte económica también. Quizás está en una situación crítica, pero empieza a renovar su mente, por ejemplo, en la fe. Hay muchas personas que no creen que Dios los puede sacar de una crisis económica, pero Dios empieza a colocar fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero luego, cuando ya Dios le abre una puerta, el Señor le empieza a enseñar los principios financieros. Bueno, no habría tiempo para ahondar sobre esto, solo estoy dando ejemplos. Que el discípulo es uno que recibe la palabra de Dios, la empieza a poner en práctica y empieza a crecer en Dios. Si me hago entender, es un discípulo, hasta que llega a ser una persona que ha madurado. Es una persona que aplica la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida y se parece cada día más al Señor Jesucristo. Por eso el discipulado, la meta es llegar a ser como es el Señor en su forma de pensar y en su forma de proceder. Ese es el discipulado. Y el discipulado es algo para toda la vida. Por eso dice el libro de los Filipenses, capítulo 3, verso 12, de la siguiente forma. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Es decir, que el discipulado es un proceso de toda la vida. No sé si me hago entender. Cada día hay algo más que aprender de Cristo, ¿cierto? En el discipulado no hay un lugar en que usted dice, no, yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender, ya no tengo que estudiar más la Biblia, no tengo que orar más, no tengo que congregarme más porque ya estoy hecho y ya me sé todo. No, siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar todos los días. Por eso el discípulo le dice, Señor, enséñame. Y él le dice a Dios que le enseñe y él va avanzando, va desarrollando, va creciendo y esto se hace notorio a los demás. La gente dice, lo he visto avanzar, he visto cómo ha cambiado, he visto cómo ha madurado. ¿A cuántos le ha dicho la gente, su familia o sus vecinos o aún los hermanos en Cristo que ha cambiado, que lo ven mejor espiritualmente? Levanten la mano. Bueno, a unos pocos, le tengan en alto, gloria a Dios. Esto es importante, ¿cierto? Tiene que ser visible. Es decir, que el esposo le diga, uy, no, mi amor, ya eres como una sedita. Tu carácter, tu temperamento
está controlado por el Espíritu Santo. ¿Cierto? No se rían, que es en serio. ¿Cierto? Y bueno, y lo mismo el esposo a la esposa al esposo, pero también en donde usted labora, que la misma gente, sus jefes o sus empleados digan, uy, cómo he visto que usted ha cambiado, es una persona diferente. Por eso es un proceso de toda la vida, porque hay algunas áreas que quedan más difíciles para cada uno de nosotros. ¿Cierto? Hay unos que tienen más dificultad en un área que en otras, pero Dios quiere que lleguemos a la perfección. Pero hay algo que nosotros tenemos que superar, es el conformismo, en el sentido de que a veces llegamos hasta un punto y no queremos cambiar. Dios nos da un reto y nos pone una meta, otro objetivo superior, y nosotros decimos, no, hasta aquí yo llego, hasta aquí yo llego. Y ese es el gran problema de los cristianos, que los cristianos llegamos a un punto en que nos estancamos y no queremos avanzar más. ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Entonces ese es el problema, ¿cierto que sí? Llega a un punto y dice, no, que antes no pagaba las deudas, ya paga las deudas. Que antes no explotaba en ira y ya no lo, antes de explotar en ira ya no lo hace. Que antes, bueno, muchas cosas, pero se quedó ahí. Pero dígale al que está a su lado, hay más. ¿Cuántos creen que hay más? Hay que seguir mejorando, hay que seguir avanzando. En la vida cristiana no hay lugar para el estancamiento. ¿Cierto que sí? Hay siempre algo más que superar. Hay algo más que asimilar en nuestra vida. Por eso el Señor le dijo al profeta Jeremías que el Señor Dios lo había puesto a él. Vamos a mirar un poquito para pues ilustrar esto que estamos observando y que Dios nos dé entendimiento. En Jeremías 1:18 dice la palabra de Dios, porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Pero vamos al versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir y para arruinar. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Sí, el Señor nos ha puesto para arrancar lo malo en nuestras vidas, para destruir los malos hábitos en nuestra vida y para arruinar todo aquello que es de la vida antigua en nuestra vida. O sea que hay un proceso de destrucción de lo malo, ¿cierto que sí? Tenemos que vencer lo malo, tenemos que vencer el odio, tenemos que vencer la negligencia, tenemos que vencer la apatía, tenemos que destruir esas estructuras de maldad, la venganza. Tenemos que destruir todo lo malo. Por eso cada uno de nosotros vemos que todavía hay algunas cosas de la vida antigua que tenemos que ¿qué? Arruinarlas, destruirlas, acabarlas. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego le dice el Señor, y te he puesto para edificar y para plantar. O sea, destruimos lo malo y edificamos lo bueno en nuestras vidas. Es decir, no es que venzo la tacañería, sino que ahora soy dadivoso. ¿Cuántos dicen amén? Y no es que dejo de decir mentiras, sino que ahora hablo verdad y vivo en la verdad. Es decir, destruyo lo malo, pero edifico lo bueno. Si la persona vivía en las mentiras, ahora habla verdad y es una persona conocida como alguien que vive en la verdad. Y en todos los aspectos, pero requiere acción, requiere participación. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, una persona que se desanima fácil, se deprime. Entonces eso es algo que tiene que destruir en su vida, ¿cierto? Personas que están deprimidas se deprimen por todo. Si llovió se deprimen. Cuando hace sol se alegra un poquito, pero vuelve a hacer frío y se vuelve a deprimir, ¿cierto? Hay gente así, en las iglesias hay gente así, y hasta líderes que son así. ¿Qué quiere decir? Que no han crecido en esa área. Entonces tiene que decidir, yo tengo que superar la depresión. Yo tengo que superar los malos pensamientos. Hay personas que tienen pensamientos obsesivos. Le dice, tíresele a ese carro, bótesele a ese carro, tómese este veneno. Entonces, bueno, Dios está hablando a alguien en esta mañana. Entonces, ¿qué quiere decir? La persona tiene que superar ese pensamiento, destruir ese pensamiento y establecer pensamientos de paz, de victoria, de bendición.
¿Estamos de acuerdo? Entonces es destruir lo malo y establecer lo bueno y ser construidos en Dios, cada día más parecidos al Señor Jesucristo, cada día mejor en todas las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cuántos aceptamos el reto? Si esto se hace a nivel personal, a nivel de familia, las cosas van a cambiar. Y si cada familia y cada individuo nos proyectamos a la nación tiene que cambiar. Pero el secreto es el discipulado. El método de Dios es el discipulado. Tenemos que ser discípulos, personas que aprendemos de Cristo, que asimilamos los decretos del reino de Dios, que destruimos lo malo y establecemos lo bueno por la palabra de Dios. Pero es algo intencional. No va a venir solamente porque sí. Usted no va a dejar que un jardín no va a mejorar si usted no hace algo en ese jardín. La maleza va a crecer, las matas se van a deformar, se va a volver como una señora cuando se levanta por la mañana y no se ha peinado todavía. Algo parecido. Claro que cuando ya se peina queda muy bien. Pero ¿qué sucede? Así es la vida espiritual. Hay que arreglarse, hay que organizarse. ¿Sí o no? Dígame sí o no. Hay que organizarse. Entonces hay que empezar a cortar la maleza, cuidar ese jardín para que se vean los resultados. Pero hay hermanos que vienen cada 2 meses a la iglesia, nunca leen la Biblia, nunca oran, nunca están cerca de Dios y quieren tener una vida muy bendecida. No se puede. Eso requiere dedicarle esfuerzo, invertirle a las cosas de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero eso es muy importante, que empecemos a superar y empecemos a comprometernos con Dios, a que nuestra vida espiritual tiene que crecer. No que lo digan el mismo de hace 40 años, sino que haya un desarrollo, un avance. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, entonces es importante esto, pero hay algo que es una meta que el Señor quiere que logremos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5. Vamos a mirar el libro de los Hebreos en el capítulo 5 y observamos allí la palabra de Dios. Versículos 11 y 12. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este pasaje o esta carta de los Hebreos fue escrita para los judíos cristianos que habían sido dispersados en la persecución. Por causa de la persecución, muchos de ellos se habían desanimado en la fe y habían algunos vuelto atrás. Se habían estancado espiritualmente. A veces las crisis hacen que algunas personas se estanquen y dicen: Dios no me responde, dejan de orar, no veo el resultado, dejan de buscar de Dios y se empiezan a echar para atrás. Escúcheme esto que les quiero decir. La vida cristiana, o vamos para adelante o vamos para atrás. Pero así es la vida espiritual. Es decir, no hay un término medio. El que se queda estancado está echando para atrás. Entendamos esto. En la vida cristiana o avanzamos o retrocedemos. El que dice no, yo no ni avanzo ni retrocedo, yo me quedo neutro, está echando para atrás. Porque en esto es crecer todos los días en Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Ir avanzando, ir superando, decir: yo tengo este problema, yo tengo que superar este problema. Por eso cuando usted escucha una predicación, Dios siempre nos habla, pero tomamos la opción: o superamos lo que Dios nos está hablando o seguimos en lo mismo. A veces nos hacemos los de las gafas. Es decir, no, eso no es conmigo, eso no es conmigo. Miramos para todos los lados, pero Dios nos está hablando es a nosotros. No mire para los lados, ni para arriba, ni para... Dios nos está hablando a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, cuando nos hacemos los de las gafas, entonces, ¿qué quiere decir? Empezamos a echar para atrás. Eso no es conmigo. Ay, qué lindo día está haciendo, ¿cierto? Cambiamos el tema, nos hacemos los bobos. Pero Dios nos está hablando es a nosotros en esta mañana.
¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asumir el reto y decir, tengo que superar esto que me está afectando. Las personas que superan la crisis son los que avanzan. Por eso usted ve personas que llevan menos tiempo que usted y han avanzado más. Y usted se asombra y dice, pero es que él se convirtió muchos años después que yo, pero va más adelante. ¿Cuál es la razón? Que la persona dijo, Dios me está confrontando, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, yo quiero que Dios me ayude, y la persona crece y no se estanca. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero la oportunidad es para todos. Unos la aprovechan, otros no la aprovechan, pero yo sé que ustedes son sabios y vamos a aprovechar estas oportunidades. Pero entonces el apóstol, el escritor de Hebreos, les dice, tengo algo que decirles, es difícil de explicárselo, porque ustedes se han hecho tardos para oír. O sea, no querían oír la palabra, se hacían los de la vista gorda, ¿cierto? Y dice, debiendo ser ya, ¿qué debían ser ya? ¿Cuántos tienen Biblia? Debían ser ya maestros, o sea, discípulos que enseñan a otros. ¿Quién es un maestro? Un discípulo que ha llegado a la madurez y ya puede ayudar a otro. Y les tengo buenas noticias. Dios quiere que todos nosotros lleguemos a ser discípulos maduros que enseñemos a otros. O sea que lo que Dios quiere, lo vamos a ver más adelante, es la multiplicación del discipulado. Dios quiere que yo cambie, no cambie a medias, sino que cambie radicalmente, que cambie profundamente, que siga cambiando para bien todos los días. Y que llegue a ser una persona con madurez, con experiencia, con peso espiritual. Y ahora Dios me usa para enseñar a otros. Por eso dice el escritor, debiendo ser ya maestros. Ellos debían ser maestros, pero no eran maestros. Miremos el texto, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque ¿es qué? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué debían ser ellos? Dígalo con ánimo. ¿Qué debían ser ellos? ¿Qué eran? ¿Qué debían ser? ¿Qué eran? ¿Qué eran? ¿Qué debían ser? ¿Quién eres tú? Entonces pensemos eso. A un niño usted no le puede poner una responsabilidad porque él se puede hacer daño. Pero hay hermanos que parecen niños porque después de 10, de 15 años, usted no les puede pedir algo porque se sienten ofendidos. Son niños. Hermano, ayúdenos. Uy, no, yo no puedo. No tengo tiempo. No. Entonces, no, con cualquier cosa ya se sienten morir. ¿Qué quiere decir? ¿Que son qué? Cuando se les confronta con algo, ellos ya sienten como que, uy, esto es muy duro para mí, porque son. Pero el que ha crecido asimila, porque es ya un adulto espiritual. Esa es la meta, que podamos llegar a ese punto y va más allá, porque recuerde que el Señor formó discípulos y luego fueron, ¿a qué fueron ellos? Maestros, pero ¿cómo los llama la palabra? Apóstoles. O sea, empezaron como creyentes, siguieron como discípulos, llegaron a ser apóstoles y a lo último ¿qué fueron? Mártires. Y ay, Dios mío, entonces ¿hacia dónde voy? Pero es que eso es, ¿qué quiere decir? Una persona cree en el Señor Jesucristo, el Señor lo salva, el Señor lo liberta, ahora es un discípulo, va cambiando, luego llega a ser un apóstol, podemos decir uno que es maduro, quizá no un apóstol como esos apóstoles, pero llega a ser maduro, llega a ser un maestro de la palabra y a lo último vive tanto para Cristo que dice como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
ya el egoísmo quedó totalmente pulverizado, el ego quedó pulverizado, el orgullo, las malas intenciones, los pecados, y ahora solo vive Cristo en esa persona. ¿Cierto que sí? Tremendo. Entonces es un crecimiento continuo hasta que Cristo gobierna en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos esto? Pero mire este pasaje, dice que debían ser ya maestros. Dios quiere que ustedes sean maestros de la palabra de Dios. Primero a través de ejercitarse. ¿Qué quiere decir? De que la persona va aprendiendo y va poniendo en práctica. Va aprendiendo y va poniendo en práctica. Y va poniendo en práctica de tal manera que llega a ser experto en eso. ¿Cuántos me están escuchando? Y quizá al principio es difícil perdonar. Perdonar es muy difícil, pero ya van poniendo en práctica el perdón hasta que ya sabe perdonar. Aún ya sabe perdonar tanto que dice, todos los que me ofendan hoy, desde ya, antes de que me ofendan, ya están perdonados. Eso nos lo enseñaron en el Instituto Bíblico. La hermana Igna de Suárez decía, tenemos que llegar al punto en que perdonamos desde antes, aunque nos ofendan. Todos los que me ofendan ya están perdonados, decía la hermana. Tremendo eso, ¿no? Entonces ya ha sido ejercitado en esa área. Entonces debemos ir avanzando de tal manera que nos parecemos cada vez más a Cristo, pero también podemos enseñar a otros. Porque ¿cuál es la meta? La meta no es quedarnos con ese conocimiento nosotros y ser, mejor dicho, celestiales, sino que ahora hay que ayudar a otros. ¿Cuántos me están escuchando? Recuerde, la meta es que usted llegue a ser un maestro, uno que es maduro y que enseña a otros. ¿Cuántos tomamos el reto para la gloria de Dios? En medio de ustedes hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, hay apóstoles. Si usted toma el reto de ir creciendo, de ir avanzando, usted logrará todo lo que Dios tiene para usted. Pero resulta que a veces hay personas que tienen un llamado para ser un gran evangelista, un predicador. No lo logran porque no renuncian a cosas pequeñas. No renuncian a la mentira, no renuncian al amor al dinero, no renuncian a la fornicación y se quedan allí y se quedan estancados. Pasan los años y ese potencial que Dios tenía para ellos no se cumple. Y no llegan a ser personas maduras, no llegan a ser personas trascendentes, no llegan a ser personas que influencian a otros porque se rehusaron crecer. Y Dios se entristece con eso, porque dice, tengo algo grande para esta hija, tengo algo grande para este hijo, pero él se rehúsa crecer, se rehúsa tomar los retos, siempre se quiere quedar estancado. Pero hoy Dios quiere que nosotros avancemos, que si hasta hoy hemos sido negligentes, no hemos respondido, que desde hoy le digamos, Señor, todo por ti, me entrego totalmente a ti y que Él haga su voluntad en nosotros. Salgamos del estancamiento, no importa la edad que tengamos. Digámosle, Señor, perdóname porque he sido renuente, no he querido obedecer, siempre hay una excusa, siempre hay algo que yo me he hecho para atrás, hay que dar el paso de decisión y yo siempre lo postergo, yo nunca tomo esa decisión, pero que ya, hermanos, tomemos la decisión y le digamos, Señor, haz de mí lo que tú quieras, porque Dios tiene cosas grandes para todos nosotros, pero está esperando que nosotros respondamos a su llamado. Qué triste es cuando Dios nos da ese llamado y decimos, sí Dios, sí, tranquilo, ese es su problema, yo hago lo que yo quiero. Y muchos son así. Y pasan los años y nunca logran lo que Dios tiene, porque siempre le dijeron a Dios, sí, está bien, sí Dios, eso es lo que usted quiere, pero yo quiero otra cosa. Es confrontante esto que estamos hablando, pero en la medida que respondemos a Dios, vamos creciendo en los propósitos del Señor. Y nosotros observamos acá, habían quedado como niños, eternamente niños, indefinidamente niños, y debían ser ya maestros. Y los apóstoles trataban de enseñarles algo más sólido y no lo podían aceptar, se indigestaban. Decían, no, queremos leche, queremos leche, queremos leche. Eso es como en las iglesias que si no hay un espectáculo, la gente no se congrega. Si no hay luces, si no hay un show, la gente no camina. ¿Por qué? Porque es solamente emoción. Pero quítenle la emoción, venga un poquito de presión, de persecución, de dificultad y la gente no sigue, porque sencillamente eran
de pies corticos, de pies pequeños, no tenían raíces, no tenían fortaleza, solo eran niños. Pero yo sé que ustedes y yo vamos a tomar la visión del discipulado, vamos a vencer todo lo que nos estanca y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos confesamos esto en nuestras vidas? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Amén. Entonces, en esa batalla cultural, hermanos, necesitamos vencer a través del discipulado. Entonces entendamos esto, el discipulado es la clave para transformar personas. Cuando la persona viene ante Jesús, cree en Jesús, pero empieza a aplicar la palabra del Señor en todos los aspectos, sin excusas, sin ambages. Y dice, el Señor es, Jesús es mi Señor. Y empieza a cambiar en todos los aspectos. Pero ahora llega a ser una persona que es un maestro y empieza a enseñar a otros. Entonces ya no es uno. El Señor Jesucristo discipuló ¿a cuántos? A 12. Es decir, que Él se multiplicó. Porque uno de los propósitos es que tengamos hijos. Cierto que sí, que seamos padres espirituales. Entonces Jesús se multiplicó en 12 y les encargó a los 12, les dijo, yo me tengo que ir, les encargo el mundo a 12. Pero esos 12 hicieron lo que tenían que hacer y han ganado miles de millones de personas en todo este tiempo de la venida de Cristo hasta ahora. Y hoy nos llama el Señor a nosotros. Dios quiere que seamos discípulos multiplicadores. Es decir, discípulos que tomamos la visión, pero que nos multiplicamos en otros. Y nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Él tuvo 12. Usted puede tener 12. Nadie dijo amén, pero gloria a Dios. Puede tener 5, 10, 4, por lo menos 3. Digan algo. Pero ya lo he bajado mucho y no dicen ni amén. Entonces hay que tomar el reto, ¿cierto? Leí el testimonio de una hermana que tenía 82 años o 86. Bueno, dejémoslo en 82, aunque no sé exactamente. No sé, era 86, era una anciana. Y ella tenía una reunión, eso está en un libro de educación cristiana que tengo, se me olvidó ahorita el autor, pero tengo muy claro el testimonio. Esta señora tenía una reunión o una clase de adolescentes y no pasaba de 19 jóvenes que ella atendía, pero a través de ella había logrado más de 70 pastores. No, pero digan algo, digan. Resulta que ella en su momento tenía poquito grupo, pero ella llevaba una trayectoria de décadas. Y ella se dedicaba tanto a ese pequeño grupo de niños, o de adolescentes más bien estamos hablando, que los formaba tan bien, les dedicaba tanto amor y tanta palabra, y se comprometía para que ellos superaran, que llegó a tener como hijos espirituales muchos pastores. ¿Qué les parece? Lo que quiero decir es que ¿cuántos tienen 82? Levanten la mano. El hermano tiene 82, Dios lo va a ayudar. Yo creo que pocos aquí tienen 82. ¿Hay alguien que tiene más de 82? Levante la mano. No, nadie. Entonces, si esa hermana lo logró, ¿será que usted no lo puede lograr? Que usted dice, no, pero yo ¿qué? ¿Yo cuándo? ¿A qué horas? Deje las excusas. Si una anciana de 82 años pudo lograr formar más de 70 pastores, ¿qué no podrá hacer Dios a través de usted? ¿Cuántos toman la visión? Entonces necesitamos decirle, Señor, ayúdame a superar todo argumento, a superar todo lo que hay en mi mente y úsame para formar nuevas generaciones de discípulos de Cristo. Nuevas generaciones, cierto que sí, nuevos discípulos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, de toda clase de personas, porque para el Señor cada persona es importante y puede ser un discípulo de Cristo. Entonces dígale, Señor, hazme una persona con la unción de la multiplicación del discipulado. Dios quiere que usted sea un maestro de discípulos. Eso lo vemos en Hebreos.
O sea, un discipulador maduro que puede discipular a otros. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, porque el apóstol les dice, ustedes debían ser ya maestros. Después de tanto tiempo, debían ser ya maestros, pero siguen siendo niños. ¿Por qué niños? Porque no superaban los hábitos, las costumbres, la forma de pensar negativa y se quedaron estancados. Pero yo sé que desde hoy algo va a suceder en nosotros. Que usted diga, asuma que Dios tiene llamados para usted. Quizá muchos de ustedes debían ya estar en la obra misionera, estar en otros países o quizá dirigiendo una iglesia. Pero ¿qué ha pasado? Que quizá no hemos tomado la visión de crecer en Cristo. Vamos a mirar otro texto que es muy parecido al que estamos mirando y tiene una relación muy cercana. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Vamos a mirar la palabra del Señor allí. Segunda de Timoteo 2:2, pero veamos desde el versículo 1. Entonces recuerde, la transformación de las naciones, la transformación cultural, es a través de discípulos que llegan a ser maestros y que van transformando cultura. Empiezan con las personas, con las familias y con las naciones. Segunda Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces observemos lo que el apóstol Pablo dice. Pablo le escribe ¿a quién? ¿A quién le escribe Pablo aquí? A ver, ayúdenme. Pablo le escribe a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era un discípulo, pero era un hijo espiritual. ¿Qué quiere decir? Pablo lo había ganado para Cristo. Ahí empiezan los discípulos. ¿Dónde empiezan los discípulos? Con los que ganamos para Cristo. O sea que no es que a uno le entregan una persona, llegaron y como hacemos de pronto aquí, le llegan 5 y se los entregan fácil. Y algunos los acaban fácil, porque al que nada le cuesta, todo lo hace fiesta. No sé si me hago entender. Pero qué diferente es cuando usted o yo hemos orado por una persona, Señor, dame esta persona para Cristo, y hemos orado, hemos ayunado y lo hemos ganado. Como dicen por ahí vulgarmente, lo ha parido. Es una palabra un poco dura, ¿cierto? Pero lo ha dado a luz. Y las señoras que han tenido sus hijos, han dado a luz. Es fácil, ¿no? La hermana Esperanza, eso es algo que ni nos lo imaginamos los hombres, ¿cierto? Pero ese tiene que ser el amor por ganar la gente para Cristo. ¿Sí me hago entender? Porque es tan fácil que le den a usted y todo le llega es porque se los mandan, pero no se ha ganado ni medio para el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber un cambio en nosotros. ¿Cuántos me están oyendo? Perdón que se está poniendo un poco agresiva la enseñanza, un poco brusca, ¿cierto? Pero es que hay que ganar la gente. Hay que predicar el evangelio y ganar las almas para Cristo. Hay iglesias que crecen solo con el show atrayendo gente de las diferentes iglesias, y como traen tanto espectáculo y tanta cosa, pues llegan allá porque quieren algunas cosas que no es el evangelio. Hay que ganar la gente para Cristo. Tenemos que ser evangelistas. Decirle, Señor, que podamos llegar donde están los perdidos y sacarlos de ese mundo por el poder de la palabra, tener verdaderos hijos espirituales. Ahí empieza todo. Tenemos que ser evangelistas. ¿Está muy dura la enseñanza? Si quieren, vengan el próximo domingo y ya está mejor. Entonces, que Dios nos dé la unción del evangelismo. Que no seamos facilistas. ¿Cuántos me dan? Y me los dan y ni aparecen. ¿Por qué? Porque no hay ese criterio de lo que es ganarlos, lucharlos, batallarlos. Primero entonces ganarlos para Cristo, hijos espirituales. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué hace aquí? Dice, lo llama hijo porque era un hijo espiritual, lo había ganado. Y ahora dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Pablo le había enseñado el discipulado a su hijo. ¿Quién era el hijo de Pablo? Pero Pablo lo toma como hijo y lo enseñó a orar, lo enseñó a ayunar, lo enseñó a estudiar la palabra de Dios,
lo enseñó a muchas cosas. Él personalmente lo enseñó. ¿Me hago entender? Le compartió y lo llevó como un bebé. Lo fue llevando hasta que fue un niño que ya caminaba, después ya corría, hasta que lo hizo un ministro. Llegó a ser un pastor. Timoteo llegó a ser un pastor. Y llegó a ser aún un apóstol. Lo llevó en ese desarrollo, en ese crecimiento. Entonces está primero Pablo. Pablo se encontró con Cristo, Cristo lo transformó, pero ahora Pablo le comparte a Timoteo. Se convierte en un padre espiritual. Es decir, Pablo vio el cielo, Pablo vio la gloria de Dios, pero él no se quedó con eso, sino que se lo transmitió ¿a quién? A Timoteo. Y Timoteo llegó a ser como Pablo en muchas cosas, porque había aprendido de su maestro espiritual o de su padre espiritual, que era Pablo. O sea que Timoteo llegó a ser una persona de un nivel alto, porque aprendió de alguien que le enseñó y lo llevó a un nivel alto. Pero entonces, ¿qué le dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, el discipulado, la enseñanza y todo ese proceso. Dice, ahora, ¿qué tiene que hacer Timoteo? A ver, lo que has oído de mí, o sea, Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, ¿esto qué? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos tienen Biblia? Esto encarga a hombres fieles e idóneos. Entonces primero está Pablo, que fue un discípulo de Cristo, llegó a ser un discípulo maduro de Cristo, llegó a ser un apóstol de Cristo, formó a un hombre que se llamaba Timoteo, que llegó a ser un pastor y un apóstol también, y Timoteo debía enseñarle a hombres fieles e idóneos. ¿Cierto? Tenía todo lo que él había aprendido, tenía que enseñarlo a unos seleccionados que Dios le daba. Así como el Señor seleccionó a los 12, Timoteo tenía que escoger a hombres fieles e idóneos para enseñarles todo lo que Dios le había dado. ¿Estamos de acuerdo? Y esos hombres fieles también tenían que hacer ¿qué? Enseñar a ¿quiénes? A otros. O sea, 4 generaciones de discipulado. La primera se llamaba Pablo, segunda Timoteo, tercero hombres fieles. Y estos hombres fieles tenían que enseñar a otros. ¿Cuántas generaciones de discipulado hay ahí? Y empezando con el Señor Jesucristo, 5. Entonces así es que se multiplica el discipulado. Tenemos que decirle al Señor que nos dé la unción de la multiplicación del discipulado. Es decir, que ganemos personas para el Señor, las formemos en el proceso de ser discípulos de Cristo, que ellos a su vez lleguen a la madurez y lo hagan con otras personas, y que los otros lo hagan con otras personas, y estos lo hagan con otras personas. La meta es ser discípulos multiplicadores. Pidámosle a Dios que nos haga discípulos multiplicadores. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un compromiso con Dios nosotros, que tenemos que asumir la responsabilidad, que no podemos ser niños como se quedaron estos hebreos, sino que tenemos que decir, yo tengo que superar ese vicio, yo tengo que superar ese mal hábito, porque si no voy a ser un cristiano como un bebé. Siempre tienen que estarlo llevando como en los brazos o en la cuna o en el carrito, el cochecito, porque nunca madura, nunca cambia, sigue siendo el mismo. Digan algo. Entonces ya eso tiene que quedar atrás. Diga conmigo, eso tiene que quedar atrás. Son unos hermanos tan delicados que usted les dice algo y se desmayan. Y dice, ese pastor es muy bravo. Yo no soy tan bravo que digamos. Pero usted les dice algo y ya se están desmayando. No se desmaye. Usted es un discípulo. Amén. Y ya no solo un discípulo. Ahora ya es un discípulo maduro y multiplicador. Entonces ahora usted va a empezar con otros discípulos. Y va a empezar a enseñarles palabra, enseñarles palabra, enseñarles palabra. Pero va a hacer una labor que no quedará con ellos, sino que usted les va a enseñar todo lo que yo les enseñe. Bueno, ¿no? Lo bueno. Ustedes lo van a enseñar a otros. Entonces, ¿sí ve? Va multiplicando. Usted enseña a una nueva generación,
pero esa nueva generación enseña a otra nueva generación, pero esa generación enseña a otra nueva generación, y esa generación enseña a otra nueva generación, y esto no lo detiene nadie. Pero empieza con usted y empieza con cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? Entonces, qué reto tan importante. Pero empieza con nosotros. Ayer tuvimos un desayuno de hombres, extrañamos a algunos, lo extrañamos, hermano, lo extrañamos también. A varios los extrañamos, al hermano también, hermano Guevara. Algunos los extrañamos, bueno, muchos no vinieron, pero vino un buen grupo. Damos gloria a Dios por eso. Y estamos compartiendo la importancia de una persona. El Señor Jesucristo era solo uno, pero a través de su obediencia a Dios salvó a miles de millones. Claro, no era cualquiera, pero ha salvado a muchísimos. Pues nosotros no vamos a salvar a nadie porque el Salvador es Cristo, pero sí vamos a influenciar a muchos. Porque detrás de usted hay hijos, hay nietos, hay generaciones físicas y espirituales. A través de usted, hermana y hermano, muchos más pueden llegar a servir a Cristo. Detrás de usted pueden haber muchos siervos de Dios, muchos hombres de bien, muchos buenos padres, buenos cristianos, empresarios. Detrás de usted hay una multitud. Dios escogió un hombre que se llamaba Abraham. Y de Abraham salieron por lo menos dos naciones, los musulmanes y los judíos. Detrás de usted hay multitudes. Yo no sé si usted lo puede tomar o no tomar. Detrás de usted hay multitudes. Usted puede ser una persona, no importa que sea hombre, que sea mujer, que sea joven, que sea anciano. Usted tiene que entender lo que usted representa. Usted tiene que entender que si usted es fiel a Dios, que si usted supera la vida infantil espiritualmente, que si usted se compromete con Dios, que si usted dice yo no seguiré siendo un niño espiritual, yo me responsabilizo de crecer en Dios. Y usted dice yo tomo el reto, yo tomo la responsabilidad, dejaré de ser un hombre débil, pusilánime, un hombre que se queja, que vive llorando por todo. Hay hombres que parecen son niños, lloran por todo. Yo sé que aquí no los hay, pero es por allá en otras latitudes. Ellos no aguantan nada, no soportan nada, porque dice el pastor me regañó. ¿Cómo así que el pastor me regañó? Los estoy desanimando. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, para que nos animemos. Esa mujer que dice, ay no, la hermana tal me mira mal, la hermana tal habla mal de mí. Pues qué buen reto. Superar eso y decir, pues hable lo que quiera, yo oro por ella, yo la bendigo. Haga lo que quiera contra mí, yo la amo, la bendigo. Pero usted no se queda pegada en esa ofensa, sino que usted dice, yo miro a Cristo, voy hacia adelante. Hay victoria en Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le damos la gloria al Padre? Amén. Entonces tomemos ese reto, porque detrás de usted en realidad hay multitudes. Y no importa que disipule unos poquitos, ¿cierto? Porque la idea no es ahora desaforado como loco y diga voy a conseguirme 30 discípulos. No, primero afianzarnos en el Señor, comprometernos. Y quizá empezar con 2, con 1. Con una persona para empezar. Y que usted diga, esta persona la voy a cuidar como un tesoro. Le voy a enseñar todo lo que Dios me ha enseñado. Le voy a ayudar a que sea un buen cristiano, que llegue al bautismo, que sigan los cursos de la iglesia, que siga avanzando. Y cuando usted menos espera, esa persona ha crecido mucho. Y ahora esa persona asume la responsabilidad con otra persona. Entonces, si pensamos solo de a uno, vamos a pensar. Entonces, en determinado tiempo ya no serán solo usted, sino que serán 3. ¿Por qué? Porque usted formó a uno, él se formó a otro, pero después si cada uno va formando a otro, se va duplicando, se va duplicando, se va duplicando. Y cuando menos espere, son muchos. La idea no es desaforadamente agarrar a cantidades. Quizá Dios le coloca a usted una pareja, 2 parejas. Le coloca 3, 5 jóvenes.
pero que usted dice, estas personas les voy a dar todo lo que Dios me ha dado. Usted lo toma como hijo, y a un hijo hay que invertirle, ¿cierto que sí? Ayer fue mi hijo allá a la casa un rato, y entonces estábamos pendientes de atender al hijo porque es hijo. ¿Sí o no? Entonces, porque si es hijo, así tenga, bueno, no tiene 50, tiene como 36, pero así cuando llegue a los 50 será siendo hijo. ¿Cierto que sí? Y a los 80 seguirá siendo hijo. Entonces los hijos son hijos y por ellos uno los ama y hace lo que mejor puede. ¿Cierto que sí? Entonces, mire, para poner práctico esto es lo siguiente. Digámosle a Dios hoy. Primero, decido ser un verdadero discípulo del Señor. Dejo las excusas, diga conmigo, dejo las excusas. Me comprometo con Dios y empezamos a avanzar y le vamos a decir, Señor, dame unos discípulos. Dame a alguien que yo le pueda compartir. Pueden ser unas parejas, quizá 2 parejas, 3 parejas. Y usted les da todo lo que Dios le ha dado. Comparte con ellos, les enseña, les dedica ese tiempo. Invierte en ellos, ora por ellos y los va llevando. Y les dice, lo que ustedes aprendan de mí, enséñeselo a 1 o 2 o 3 personas más. Y usted esté pendiente que ellos lo estén haciendo. Primero, usted lo está haciendo. Segundo, que sus hijos espirituales o discípulos lo estén haciendo. Cuando menos espera, no tendremos solo creyentes, sino tendremos discípulos. Y no solo discípulos, sino discípulos maduros que extienden el evangelio. Así podemos conquistar a toda una nación. Podemos ganar a Colombia. Porque es que no somos los únicos, hay muchísimas más iglesias. Entonces, cuando tomemos el reto de discipular la nación, se empieza con una persona. Esa persona es usted. Y usted puede reproducirse en otro o en otros 2 o 3, pero formándolos bien, con el compromiso que ellos formen a otros. Y de esta manera se va extendiendo el discipulado cristiano y va cambiando toda una sociedad. Y va habiendo una transformación maravillosa. Yo les animo por la palabra de Dios a que tomemos el reto en esta hora. Bueno, para ir concluyendo esta enseñanza, quiero que veamos algunas características de un verdadero discípulo. Y es aquí lo que hemos visto en 2 Timoteo, lo que encarga a hombres fieles e idóneos. Entonces, le dijo el apóstol que escoja gente fiel e idónea. Es decir, ¿qué quiere decir? No todos pueden ser discípulos. Se requiere fidelidad e idoneidad. Dios quiera que todos asumamos este reto, pero muchas veces no todos asumen el reto, porque muchos no quieren avanzar, muchos son renuentes, dicen, no, yo quiero ir ahí columpiadito, ahí me llevan todos, ahí voy fácil. Eso hay en las iglesias, ahí yo me hago, ahí voy con ellos. Pero por eso qué importante que haya el reto y que le digamos, Señor, hazme una persona fiel e idónea. Que nosotros digamos, Señor, yo estoy cansado de lo que he sido hasta ahora. Dios nos está llamando a entrar en lo profundo. Dios te está llamando a entrar más adentro. Nos está llamando a un compromiso mayor con Él. Y ese llamado es para todos nosotros, para que lleguemos a ser gente fiel. Dice, esto encarga a hombres fieles. Cuando dice hombres también se refiere a mujeres, a personas, a seres humanos. Encárgalo a gente fiel. La palabra fiel significa gente digna de confianza. Se necesita gente digna de confianza, que le encargan algo y no lo deja botado, que le encarga algo y lo cumple, que es fiel. Las empresas sufren porque no hay gente fiel. La gente roba en tiempo, roba dinero, la gente roba secretos de las empresas. Son un problema porque son infieles. Y las empresas claman por gente fiel para que las empresas avancen. Las iglesias necesitan gente fiel, gente leal, que no habla mal de su iglesia, de sus pastores, que no tienen un corazón dividido en una iglesia y en la otra, como que están en la iglesia porque les conviene algo, pero su corazón está en otro lugar. Se necesita gente fiel, que está decidida por Cristo y también llevar adelante la iglesia donde Dios los ha puesto. ¿Cuántos queremos ser gente fiel? Es decir, necesitamos un cambio en nuestro carácter que solo lo hace el Espíritu Santo. Y dice que sean idóneos, o sea, capaces de desarrollar esa obra. Oremos eso. Señor, hazme fiel e idóneo. Transfórmame lo que haya que cambiar y hazme esa persona que es
un multiplicador. Entonces esas personas fieles y idóneas tienen unas características, pero antes de verlas, miremos algunas premisas respecto a esto. La primera premisa es que es difícil encontrar personas fieles. Es difícil encontrar personas fieles. Eso pasa en las empresas, en todo lugar. Por eso Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Encontrar gente fiel es difícil. Hay gente que dice: sí, pastor, yo estoy comprometido, pero no es real, no hay compromiso. Entonces encontrar hombres fieles es difícil. Dice también Lucas 18:8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta palabra fe en este caso es fidelidad, o sea, ser personas confiables. Es difícil encontrar gente fiel. Por eso nuestro clamor debe ser: Señor, hazme una persona fiel, no una persona engañosa, aparente. Hazme fiel. Segundo, fidelidad equivale a fructificar. La parábola de los talentos. El Señor le dijo a algunos personajes de Mateo 25, le dijo: bien, buen siervo y fiel. ¿Qué más le dijo? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, el Señor, cuando hay gente fiel, equivale a gente que da fruto. Recuerda que el Señor le dio 5 talentos a uno, ¿y qué logró con los 5? 10. ¿Sí fue así? A otro le dio 2, ¿y cuántos logró? 4. Y a otro le dio 1, ¿y cuántos logró? ¿Y qué dijo? ¿Pero qué dijo? Le dijo: Señor, yo sabía que eres hombre duro, esa es la palabra, que eres hombre, no sé si también dice malo, no quiero parafrasear, solo usted luego lo lee en Mateo 25, es por cuestión de tiempo que es muy extenso, pero básicamente le echó la culpa al Señor. Qué tremendo. Le dijo: Señor, es que usted es muy cruel, usted es muy duro, y yo sé que usted recoge donde no sembró, y usted pide cuentas y tuve miedo. Sí, como me dijo un hermano: es que me dio miedo saludarlo, porque le va a dar miedo. ¿Sí me hago entender? Que estar haciendo malo, ¿cierto? Entonces, tuve miedo y lo escondí, porque tú eres hombre duro que recoges donde no sembraste. Y bueno, ustedes saben el cuentico que se inventó, porque la persona infiel se inventa historias. Dice que hay mucha dureza, que es muy difícil, que le exigen mucho, que es tan complicado y que mejor entonces, para que no hayan problemas, esconde su talento. ¿Y qué le dijo el Señor? ¡Qué bien! ¡Qué sabio eres! Escondiste el talento, y le dio un aplauso. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, usted sabe qué le dijo, ¿cierto? Siervo malo y negligente, sabías que recojo donde no sembré. Debías haber dado mi talento a los banqueros, y aunque sea hubiera recogido los intereses, ¿cierto? Entonces a la infiel Dios no lo aplaude. Y nos dice: sí, es que son muy duros en la iglesia, te hieren, te ofenden, es que no hay amor. Conozcamos cómo es Dios, porque a veces nos inventamos un Dios todo gelatinoso, algo todo como si fuera así, como no sé cómo, si me hago entender, como si fuera de masmelo. Dios nos ama, pero Dios quiere que crezcamos, que avancemos, que el potencial que tenemos, que usted llegue a ser un águila, no sea un eterno aguilucho, ¿cierto? El aguilucho está ahí esperando que el águila le dé, pero el águila llega un momento en que dice: este aguilucho come mucho, pero no hace nada, y lo bota. Y entonces el aguilucho va, ¿sí? Y dice: mi mamá está loca, mi mamá me está matando. Pero antes de que se estrelle contra el piso, la mamá águila pasa por ahí, ¡pum!, lo rescata. Y el aguilucho: ay, es que no me amas, mamá. Y lo vuelve a llevar y lo vuelve a botar. Y entonces el aguilucho dice: ¿será que me están enseñando algo? ¿Será que me están enseñando algo? Y entonces ejercita los músculos, las alas. Y entonces dice: ay, ya entiendo, mi mamá quiere que yo vuele como ella vuela. Y ahora vuela como la mamá. Y ahora
logra su propia comida y ahora llega a ser un águila adulta capaz de superar todas las crisis, todas las tormentas y todos los problemas. Pero ¿qué tal que se quede toda la vida como aguilucho? La mamá le dice, ya no más. Y se va y lo deja. Y él puede morirse de hambre porque nunca aprendió a solventarse, a volar, a cazar. Pero yo sé que aquí es águilas. Son águilas, no aguiluchos. Diga, soy un águila para la gloria de Dios. Señor, ejercítame, dígale al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Guerreros de Cristo. Bueno, entonces observamos que fidelidad equivale a fructificar. Recordemos que los que multiplicaron, Dios los felicitó. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero también, tercer punto, hay gozo en hallar hombres fieles. Proverbios 25:13. Como el frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Cuando hay una persona fiel, esto produce alegría. Y dice, qué bueno que esta persona ha dado fruto. Gloria a Dios. Bueno, veamos algunas características de los verdaderos discípulos y las voy a mencionar y no alcanzamos porque el tiempo ya se fue, pero quiero que las miremos y las anotemos para que las meditemos y luego las estudiamos a fondo. Los verdaderos discípulos tienen hambre de la palabra de Dios. Puede anotarlo. Segundo lugar, tienen sed de una vida santa. En tercer lugar, ¿ya lo anotaron? Los que les gusta anotar. Quieren que Cristo crezca cada vez más en ellos. Tercero. Cuarto, quieren tener una más estrecha comunión con Dios cada día. Quinto, quieren someterse más a Cristo como Señor permanentemente. Sexto, tienen un profundo deseo de ser usados por Dios. Y séptimo, aman a las personas y los quieren ayudar. La próxima semana, si Dios lo permite, estudiaremos esos puntos. ¿Les parece bien? Pero oremos esta semana, digámosle, Señor, ayúdame a ser un verdadero discípulo. Estas son las características de un verdadero discípulo. Solo las vuelvo a mencionar para que oremos. La primera es, tienen hambre de la palabra de Dios. ¿Cierto? Desear como niños recién nacidos la palabra de Dios. Dice también, tienen sed de una vida santa. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Quieren que Cristo crezca cada día en ellos. Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuarto, quieren tener una más estrecha comunión con Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Quiere someterse más y más al señorío de Cristo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tiene un profundo deseo de ser usado por Dios. Dicen como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por último, aman a las personas que están ministrando. Gloria a Dios. Lo vamos a estar observando posteriormente. Bueno, vamos a orar por ahora. Cierto que sí, el tiempo ya se fue, damos la gloria a Dios. Quiero saber, ¿quiénes nos visitan hoy por primera vez? Levanten su mano. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Bueno, todos han venido por lo menos muchas veces. Entonces el mensaje era para nosotros. No se equivocó el Espíritu Santo. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. ¿Cuántos queremos orar? Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Bendito Padre que está en el cielo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Por favor, estemos orando. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor.
Suave la adoración, suavecita. Gracias te damos, pero tengámosla ahí. Señor, te damos gracias, te damos gracias. Más bajita. Gracias te damos, Señor. En esta hora, amados hermanos, Dios nos está haciendo un llamado. Quizá observamos a los de Hebreos y nosotros decimos, somos como ellos. Nos quedamos en el tiempo. Nos quedamos allá en el pasado. Y no hemos avanzado como debíamos haber crecido espiritualmente. Pero quiero hacer un llamado a aquellos que hoy, con la ayuda de Dios, dicen, decido superar ese estancamiento. Dice, yo decido con la ayuda de Dios llegar a ser lo que Dios quiera que yo sea. Aquí hay pastores, aquí hay ministerios grandes. Solamente falta el compromiso y andar ese camino que el Señor te va a poner por delante, porque es Él el que te va a guiar. Y que tú digas, Señor, voy a superar todas aquellas cosas que en mi inmadurez no quise superar, pero hoy me comprometo contigo. Hoy, Martica, hoy me comprometo contigo. Señor, quiero agradarte, Jesús. Quiero, Señor, hacer tu voluntad. Quiero que tú logres en mí el potencial que has puesto, Señor. No se ponga a pensar que usted es un líder, que todos lo conocen. Eso no se ponga a pensar eso. ¿Qué van a decir de mí? Hoy empieza una nueva etapa para tu vida. No importa quiénes seamos nosotros. Ya tomé la decisión previamente antes de predicar este mensaje. Porque Dios tiene cosas tremendas para nosotros. Viene un mover de multiplicación, de iglesias, de países, de ministerios, de discípulos, de siervos de Dios. Tú estás en esa agenda del Señor. Entonces vamos a decirle al Padre que respondemos a esa agenda, sin excusas, sin ambajes, sino que queremos cumplir el propósito de Él, ese discipulado para Colombia y las naciones, que empieza con nosotros, que empieza con nuestro hogar. Por eso ese es un llamado al compromiso, a la entrega, a la abnegación, a dejar lo malo, a destruir lo que no es bueno y a construir lo que es de Dios. Y dígale, Señor, todo ese potencial que hay en mí, yo lo entrego en tus manos. Oremos ahí donde estamos, en el nombre de Jesús. Cada uno hagámoslo en el lugar donde estamos, pero hagámoslo cada uno de nosotros con amor, con fidelidad. Bendito Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús queremos responder al llamado de ese discipulado multiplicador que puede transformar, Señor, nuestra vida, la vida de muchos, y al irse multiplicando en Colombia podemos transformar esta nación. Señor, no es un nuevo gobierno, no es unos nuevos cargos en posiciones de autoridad, sí, eso ayuda, pero es persona a persona. Señor, es uno a uno. Señor, aquí estoy dispuesto. Tómame, Señor, que mi vida cambie, que no sea el mismo que yo he sido hasta ahora, Señor. Transfórmame, Señor, transfórmame, Señor. Transfórmame, Dios, transfórmame, Señor. Ora y habla con el Padre. Habla con el Padre. Dile, Señor, perdóname porque yo no he respondido a ese llamado que tú me has dado. Mira, Dios te ha dado un llamado y tú has quedado a medias. O muchos han respondido también, por supuesto, pero varios han quedado ahí en la mitad. Pero Dios tiene tantas cosas maravillosas. Quizá también dificultades pueden estar viniendo, por supuesto, pero ante todo hay victoria en el Señor. Sigamos orando, sigamos orando, sigamos orando, sigamos orando. Ahí donde tú estás, dile, Padre, hazme un discípulo y un discipulador. Transfórmame, Señor, cámbiame, Señor. Ayúdame, Dios mío. Cambia mi vida, Señor, ayúdame, Señor. Quizá te has quedado pegado en un vicio, te has quedado pegado en un pecado, te has quedado pegado en tu autojustificación y te justificas
negligentemente te justificas y le echas la culpa a otros y dices, es culpa de uno, es culpa de otro. No es culpa tuya, es responsabilidad tuya. Pero hoy hay un cambio. Hoy hay un cambio en nuestras vidas y Dios se va a glorificar. Tú le dices, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Y yo le digo también lo mismo. Arriba la adoración. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Arriba, arriba. Para que crezcas tú. Gracias, Señor. Para bachir bebé que llamaba. Ora para bachir para. Adóralo, 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 adóralo. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria al Padre, dale la gloria al Padre. Exáltalo, 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 exáltalo. Exáltalo, exáltalo, exáltalo. Exáltalo al Señor, dale la gloria. Habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú, Padre, Padre, Padre. Transfórmanos, Señor, que tú crezcas. Que tú crezcas, Señor, que tú crezcas. Que tú crezcas, Señor. Que tú crezcas, Señor. Que tú crezcas, Padre. Que tú crezcas, Padre. Métete con Dios, métete con Él. Ora ba 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 ya. Cha ya ya shara mama ya kanda. Oche ta 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 sha sha sara ba ba sha sama. Entra, 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 entra. Corazón, quebranta mi vida. Voluntad a ti. Oh, bara 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 bara. Ora bara 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 bara. Ora bara bara bara. Shokoro bara 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 bara. Oh, shaba bara bara bara. Shetaraba baba baba sharaba baba shekaraba bakata sharaba koroba shabaka. Oh kata shetaraba baba yabaka shekataraba raba chatataraba baba baba shekata chata chakata. Oh shataraba baba. Sigue adorándolo, sigue adorándolo. Que este momento sea un momento trascendente en tu vida. No pierdas la comunión. Sigue orando, sigue orando. Oh, Sharabababa. Venga, hermanos Rubén y Eliana, vengan. Vamos a orar por ustedes. Oh, Barabarabashamakaya. Oh, Barabarabash. Suave la música. Padre, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta pareja, Señor. Estemos pendientes. Señor, gracias por esta pareja. El Señor ha visto la disposición que han tenido, los cambios que han decidido tener. Y hoy pedimos que el Señor traiga una unción especial sobre sus vidas. Sigan disponiéndose al Padre, a Dios. Síganse disponiendo al Espíritu Santo
para que Él haga en sus vidas lo que Él tiene con ustedes. Hoy, por la guianza de Él, les ungimos en el nombre de Jesús. Les ungimos para que puedan entrar en nuevas dimensiones de la guianza de Dios, para que puedan entrar en áreas superiores, que puedan entrar en dimensiones de más plenitud, de crecimiento. Dice el Señor: porque los he llamado, los he consagrado, los he apartado para que hagan conocer mi nombre a la gente. Los he apartado desde antes de nacer. Los he apartado para que mi gloria sea vista a través de ustedes, dice el Señor. Y por eso dice el Espíritu Santo: ponga una unción especial sobre sus vidas. Tomen esa unción que les doy, sean fieles cada día, avancen en mis propósitos, dice el Señor, porque hay una unción especial sobre sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Siga orando, arriba la adoración. Siga orando, arriba la adoración. Arriba, arriba, arriba. Adóralo al Padre. Adóralo, adóralo. Dale la gloria a Dios. Damos la gloria a Dios. Dígale cada uno al Padre: Señor, apártame para ti, úsame, Señor. Dile: Señor, enciende ese anhelo en mi corazón, ese anhelo de servirte, Señor, ese anhelo de adorarte y de glorificarte, Señor. Todos adoremos al Padre. Démosle libertad, pero digámosle: Señor, que mi vida cambie, que mi vida cambie. Hoy es un llamamiento que Dios nos hace, es un llamado que Dios nos hace entrar en la profundidad, de abandonar la vida antigua y de entrar en los propósitos de Dios, porque Dios tiene maravillas para cada uno. La gloria de Dios. Adóralo, adóralo, démosle la gloria. Todos. Sherebekeya sama. Sherababama. Sirabarabarabayabaramayamaya. Ura bababarababaya. Serebereberebere chama. Ora barabarabasharamaya. Urubaramarama yoro babababa. Mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo.